Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Encontrándonos en esta misión que tenemos de hablar con hermanos no católicos y hermanos de la fe católica, llegamos a un diálogo con una hermana que manifiesta el por qué tengo que confesarme con un ministro apostólico, por qué me confieso con un sacerdote. Primero que todo, debemos entender muy bien que el perdón de los pecados es Dios quien lo hace. Quien me perdona el pecado no es el ministro, es Dios. Solo que el ministro es un embajador de Dios. Pero vamos a entender primero que todo, porque esta persona me manifiesta que cuando yo me confieso con un sacerdote o a través del sacerdote, estoy dejando o anulando el gran sacrificio que hizo Cristo, como si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fuera suficiente. Mire, para entender este tema debemos partir de Romanos 3:25. Mire lo que nos dice. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Recuerden que en este momento en que San Pablo está escribiendo es un momento crucial en la historia, porque hay que entender el poder de la cruz y el poder de ese tránsito entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vámonos también a Primera de Juan 4, versículo 10, que nos dice: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. En ese momento, con el sacrificio de Cristo, los pecados quedan perdonados, ¿sí? Y esto lo termina de explicar San Pablo a la carta a los Hebreos en el versículo 9, capítulo 9, versículo 15, para que entendamos. Dice: por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza, y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Entonces es importante, con el sacrificio de Cristo quedan perdonados los pecados cometidos por los hombres hasta ese momento. De ahí en adelante autoriza, delega, entrega por medio de la efusión del Espíritu Santo a sus ministros apostólicos la autoridad para el perdón de los pecados. Él delega a sus ministros como embajadores de Dios. ¿En qué momento los delegan? Vámonos a Juan 20, del 21 en adelante. Dice: luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, recuerden lo que nos venía diciendo la palabra, que el Padre envía a su Hijo para que haga ese gran sacrificio. Dice: como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes, o sea, los ministros apostólicos, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. O sea, a quien no se confiese, pues igualmente se quedará sin perdonar. Pero cuando yo digo, o cuando una persona enseña que se debe un ser humano confesar directamente con Dios sin tener en cuenta lo que Cristo delegó en sus apóstoles, es porque sencillamente estas personas no son apóstoles de Cristo.
porque no son embajadores de Cristo, son simplemente personas que se autonombraron, fundaron sus sectas, sus denominaciones y van en contra de este mandato que nuestro Señor dejó en sus apóstoles, los cuales se convierten en embajadores de Dios. Eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leerlo por ahí del versículo 17 en adelante. Dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Recuerden lo que nos decía Hebreos 9:15, que Cristo, con su gran sacrificio, perdona los pecados de la primera alianza, ¿sí? Y ya estamos en una nueva alianza, una nueva creación. Ya las cosas viejas pasaron. Dice: todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, ¿a quiénes? A sus ministros apostólicos. En lo que leíamos en Juan 20:21 en adelante, les dio la autoridad. Dice: nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Recuerden que por allí en Levítico nos viene hablando cuando se hacía sacrificios de animalitos para que hubiese esa reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros, vuelvo y reitero, a los ministros apostólicos, nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Entonces ellos tienen toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, otorgada a sus ministros apostólicos. Y mucha gente dirá: pero bueno, ¿por qué con un sacerdote? ¿Qué tiene que ver el ministro apostólico con los sacerdotes? Mire, tenemos que entender primero que todo lo que nos dice Apocalipsis 1:6. Dice: y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Un reino de sacerdotes. Las mismas palabras de Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Entonces, esto es porque Pedro es el líder de la iglesia y se está refiriendo al nuevo pueblo de Dios. Recuerden que en Éxodo 19:6, el que era líder del pueblo de Israel era Moisés, y Moisés escribió esto mismo, que era una nación santa, refiriéndose al pueblo sacerdotal, al pueblo de Israel. San Pedro escribe a la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, que es una nación sacerdotal. Pero ¿cuál es el misterio? Todos somos sacerdotes. Yo soy sacerdote en mi casa, mi esposa, mis hijos, mi familia es mi pequeña iglesia, ¿sí? Y debo ayudar a evangelizar primeramente a mi familia. Pero debemos entender que cada miembro de la iglesia de Dios es sacerdote. Pero ellos son ministros. Ellos, los líderes, que aquí en la palabra nos viene diciendo en Hechos 20:28, Filipenses 1:1, Primera de Timoteo 3:1, Tito 1:7, nos viene diciendo que son los obispos. En Hechos 14:23, Tito 1:5, nos viene hablando de los presbíteros, como está también en Primera de Timoteo 4:14, el presbiterio. Entonces también el presbíteros y los diáconos, todos ellos, obispos, presbíteros y diáconos, son ministros. Como dentro del pueblo de Dios todos somos sacerdotes, ellos son ministros sacerdotales o sacerdotes ministeriales. Todos los líderes de la iglesia de Dios son sacerdotes ministeriales, que son embajadores de Dios y que tienen la autoridad que Cristo delega para el perdón de los pecados. Por eso cuando vamos a confesarnos,
no vamos para que el sacerdote nos perdone, sino para que Dios nos perdone a través de su embajador, a través de su ministro,